¿Qué tal amigos de UPC TV? Bienvenidos a una nueva edición de Contracara. Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal amigos de Contracara? Bien, con bastantes expectativas, aunque todavía un poco preocupado por algunas noticias que tienen que ver con la coyuntura política. Me llama mucho la atención este tipo de reuniones ministeriales, Consejo de Ministro descentralizado, creo que es el término Así es, así se oficial, llaman. Sí. donde, bueno, hay mucho diálogo aparentemente, pero poca resolución de los problemas. Y eso ya ha saltado a la opinión pública y hay críticas bastante fuertes, ¿no? Para el presidente de la República. No, es un baño, es un intento de baño de popularidad del presidente y de los ministros, francamente, aunque no siempre son consejos de ministros descentralizados felices. Manuel, hace una semana, recordemos, el que tuvieron en Huancayo no fue muy agradable. De hecho, muchos representantes de la región Junín estuvieron ahí reclamándole al presidente e incluso algunos de ellos exigiéndole que renunciara y que y que convocara nuevas elecciones generales. Pero bueno, era Junín. Sabemos que pese a que Vladimir Cerrón, el fundador de Perú Libre, es de ahí y ha sido además el gobernador, ¿no es cierto? Bueno, fue destituido por un caso judicial. No le fue tan bien, luego se fueron a Puno y en fin, como tú dices, han estado haciendo o celebrando estos consejos de ministros en diferentes ciudades, ¿no? Del Perú. Porque además varios gobernadores han señalado que no se han llegado a viabilizar los acuerdos. O sea, teóricamente acuerdan cosas, pero la gestión o los primeros pasos todavía no se ven. Y eso es Efectivamente. preocupante, ¿no? O sea, Así lo que a es. este gobierno le falta es justamente que empiece a ejecutar de manera apropiada lo que supuestamente están acordando. Efectivamente, Manuel. Y por otro lado, tenemos el tema de las bambas. El Perú ha perdido claramente cierto interés internacional desde el punto de vista minero por todos los problemas y los conflictos sociales, lo cual es claramente preocupante, Manuel, en una coyuntura en la que el precio de los metales pues sube y sería un momento importante para nosotros, pero aparentemente nuestros gobernantes no están de acuerdo con eso, ¿no? A ver, 30 días prácticamente inoperativos, ha generado aproximadamente que 3.000 empleos, porque hay muchos empleos que tienen que ver con la tercerización de este tipo de Así es, actividades claro. mineras, se han perdido. Mm, Entonces el impacto económico no es menor. para Hay un nada. sector, hay un rubro que se está viendo perjudicado de manera muy seria y se ha dejado pasar mucho tiempo para resolverlo. Supuestamente él era experto en resolver este Sí, tipo de claro, asuntos, ¿no? Él claro, tiene claro. una carrera sindicalista que supuestamente le tendría que haber dado cierto tipo de cintura o manejo, ¿no? Sí, parece que no es tanta experiencia porque las cosas no se están resolviendo. Pero Manuel, vamos a hablar en esta edición de un tema un poquito más alegre. Y es Sí, que estamos a 3 semanas de nuestro partido, del partido, Manuel. así es. Pero primero tenemos que saber con quién vamos a jugar. Efectivamente. Si no me equivoco, ellos juegan el 6, ¿no? Sí, Australia con Emiratos Árabes Unidos. así Y el es. ganador de ese encuentro será nuestro rival para el 13 de junio. Ahí en Doha. ¿Doha es la pronunciación correcta? Sí, 1 de la tarde, hora peruana. Doha, Qatar, sí. Sí, 1 de la tarde, hora hora peruana. peruana. Sí. Bueno, Así que, en fin, vamos a ver. Y claro, hay mucho de qué hablar. Nos gusta a ti, a mí, y mucha gente que nos ve hablar del fútbol, pero no hablar de fútbol, sino hablar de la selección, que hay un matiz ahí, ¿no? En fin, que ya comentaremos, ¿no? Y para esto, Manuel, tenemos un invitado de lujo, creo, en esta edición. sí, creo lo mismo que tú. De super lujo es Julio César Uribe, Así nuestro es. gran jugador ahí en las clasificatorias o eliminatorias del año 81 rumbo a España 82. Yo nunca voy a olvidar ese gran partido que se jugó ahí en el Centenario de Montevideo. Así es. Grandes jugadas, además individuales de Julio César, Eh, que era un estético del fútbol, además, ¿no? Además. Y luego otros partidos, ¿no? Contra Francia en Parque de los Príncipes, contra Colombia en Lima, en fin, una época de un fútbol, de una selección de altísimo, altísimo nivel, Manuel. Y con él, obviamente, vamos a hablar sobre lo que nos espera
en este partido que hemos comentado, pero también, obviamente, no podemos hablar con Julio César Uribe y no hablar de lo que tú has mencionado, de aquellos partidos tan importantes, de ese grupo, de esa generación de grandes jugadores. Así es. Así que bueno, con la entrevista con Julio César Uribe. Vamos a Vamos, disfrutar de su presencia en nuestro programa. eso es, vamos entonces. Bien, amigos, ya retornamos con el programa y ahora tenemos la presencia de Julio César Uribe, nuestro invitado especial. Todos sabemos quién es Julio César Uribe, pero merece una presentación donde podamos señalar sus grandes logros. Julio César fue la gran estrella del equipo peruano en las eliminatorias para el año 81. Y digo la gran estrella porque era uno de los más jóvenes y a nivel selección se reveló. Recordamos quienes los vimos, porque bueno, Martín, lo vimos jugar a Julio César en ese centenario, donde le ganamos 2-1 a Uruguay, y el segundo gol fue de Julio César, el primero había sido Guillermo La Rosa. Así que una calurosa bienvenida aquí a Contracara de UPC TV, Julio César. ¿Cómo estás? Bien, bien. Un saludo cordial para todos ustedes. Agradecido de la invitación y, como siempre, dispuesto a compartir mis humildes experiencias. Así que Gracias. Gracias, Julio César. César. Yo me pondría de pie, pero ahí reviento la grabación. Pero en fin, gracias, Julio César. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Mira, Julio César, lo primero que te queríamos preguntar, en base justamente a tu experiencia, era tú cómo percibías el ánimo del equipo peruano ahora que va a afrontar un nuevo reto, un desafío, que lo puede llevar a su segundo mundial consecutivo. ¿Cómo percibía cómo percibo ¿Cómo el momento de esta percibes actual ahora selección o nuestra época? No, de ahora. Esta selección, ¿cómo la estás percibiendo para afrontar este nuevo reto? Bien, muy bien. La salud del grupo está en el lugar que corresponde. La unidad, que es lo más importante, nos permite interpretar que sigue siendo sólida y que la famosa palabra compromiso que tanto se dijo hace 4 años no se volvió a repetir, lo que implica que el tema conductual ha sido correcto en esa responsabilidad de representar el sentimiento de 33 millones de peruanos. ¿Qué más privilegio que eso? Así que acá no hay que pedir compromiso. Hay situaciones que son tácitas y el privilegiado de defender a su país a través de un juego llamado fútbol es privilegio de pocos, ¿no? Julio César, tú has sido jugador, pero también has sido entrenador. Quería preguntarte cuánto tiene que ver el factor Gareca en este grupo, porque Gareca lo consiguió hace 4 años y aparentemente, como tú mismo has señalado, ha logrado que el compromiso se mantenga en este grupo. El factor Gareca, tener una imagen con un entrenador como Gareca, ¿es importante para el jugador de fútbol en su confianza y en su compromiso? Gareca es un líder, porque todo entrenador lo es a partir de lo que dice y lo que hace. Las premisas de todo director técnico, de todo buen líder, es darle confianza al jugador a través del respeto. Lo demás lo va ganando el jugador. Como aquí en nuestro país, con el perdón de los profesionales del fútbol, tenemos taras mentales, sienten que le hacen un favor al técnico. Ni el técnico le hace el favor al jugador, ni el jugador al técnico. Es un vínculo laboral, es una responsabilidad nacional cuando se trata de selección y laboral cuando se trata de equipo. Y si es amical, mucho mejor. Yo estoy de acuerdo con lo amical, pero si no lo es, tiene que haber respeto y trabajar en esa búsqueda permanente de los técnicos de la productividad. Y la productividad no es un favor ni de técnico ni de jugador, es una responsabilidad laboral. Ese es parte de nuestro problema social. Claro. Ahora, una consulta, pero que sí tiene que ver con la época en la que tú jugaste. Cuando ustedes supieron que en el grupo de clasificatorias o eliminatorias en ese momento, que ese era el término que se utilizaba, para España 82, nos tocaba Uruguay con Colombia, pero es otro Uruguay. Uruguay venía de haber campeonado en el 80 este famoso mundialito, ¿no? Sí. Y la prensa internacional daba como favorita a Uruguay, cosa que me parece un poco extraño también, en la medida que Perú tenía una promoción de jugadores que provenía del año 7-8, donde se había hecho un buen mundial. Y ojo, Perú tenía jugadores muy importantes. ¿Cómo ustedes emocionalmente enfocaban el tema del partido con los uruguayos, que era de por sí un equipo duro, ¿no?
Era un equipo duro porque sabíamos que venía a ganar la Copa de Oro, pero no teníamos el conocimiento de las cualidades de quienes lo integraban, de por qué ganó, de que cómo jugaba. O sea, no había la cultura nutricional que hoy existe, no había la metodología de las que hoy para bien existe, y sin embargo la calidad fluía porque éramos buenos, todos éramos buenos. Ya, pero en ese momento, digamos, tú no sabías quién era Venancio Ramos, Rubén Paz, Rodolfo Rodríguez, no los tenían. Lo leí, que habían campeonado, leí la alineación, pero yo no sabía las cualidades de su fase defensiva y de su fase ofensiva. No sabía cómo se movía el equipo, no sabía, bueno, en mi época obviamente no existía la presión que hoy existe, que es un dispositivo táctico incorporado que hay que resolverlo porque el concepto te permite a través del cambio metodológico adaptarse a ese dispositivo táctico, pero no es para asustarse, es para resolverlo, como toda acción en el fútbol. Ese partido, Julio César, puede haber sido uno de los partidos más difíciles que tuvieron que enfrentar en tu época como seleccionado. Es verdad que tuvimos luego el partido del Monumental contra Argentina el 85, que en fin, necesitábamos un buen resultado, pero ese partido en el Monumental, en el Centenario, repleto de gente, yo recuerdo perfectamente el partido visto por televisión, por supuesto, en un estadiazo como el Centenario. Yo supongo que para ustedes era un reto muy, muy difícil, ¿no? Para enfrentar en ese momento. Bueno, era parte del reto de la vida, de resolver cada quien su vida a través de lo que era nuestra profesión. Ese era el reto. Y la responsabilidad era un tema tácito. No tenían que mencionarnos lo que significaba representar a nuestro país. Nosotros lo sabíamos, lo sentíamos. Entonces, como no había tanto diálogo entre jugador y técnico, técnico y jugador, las charlas normales de la teoría de cómo moverse con team y después cómo jugar, pero en el permanente interactuar entre compañeros, todos sabíamos que éramos buenos. O sea, ese equipo fue propositivo donde le tocó jugar. O sea, jugó a buscar el partido desde el vamos con quien le haya tocado. Sí. Todos eran buenos, Barbadillo, Oblitas, La Rosa, Velázquez, Cueto, ¿no? Velázquez, Duarte, Quiroga, Chupitá, Panadero, Roquita, Olaechea, después del 85, Leo, todos. O sea, hacíamos bien nuestro trabajo y aunque parezca falsa modestia, no es que tampoco se nos transmitía mucha confianza. Claro. Tampoco era mucha confianza. Nosotros teníamos que luchar por lo que queríamos ser y entendíamos que queríamos ser los mejores. Ahora, lo que se notó en ese partido, específicamente en ti, Julio César, fue que canchereabas bastante con los uruguayos. ¿Ah? Ahí hay unas jugaditas bien propias de partido escolar, y lo digo partido escolar en el buen sentido, porque solamente te salen con tus amigos en la cancha de fulbito, pero tú hacías jugadas y hacías lujos en una cancha profesional, en un partido de clasificatorias. ¿Cuánto uruguayo te habrá odiado ese día? Sí. ¿Ah? El fútbol lo sentí de esa manera, lo disfruté. Creo que era un jugador desequilibrante, que cuando tomaba la pelota, lo primero era ir al frente, no mirar al costado, y tenía esa habilidad de driblear, y hoy el driblear se extraña tanto. ¿Por qué? Porque genera espacio a los compañeros, preocupa. Hoy todo es muy mecanizado y ante un rigor táctico, por lo simple que se pretende jugar, es totalmente previsible. En mi época no era así, a pesar de que uno por característica era dribleador, yo tenía gol, creo que tenía mucho gol, claro, tenía pase-gol, entonces eso se valoraba mucho, por eso creo que me fue bien donde me tocó jugar, porque era mi compromiso como deportista profesional. Algo parecido, yo con Manuel, Julio César, hablamos mucho de fútbol, sobre todo de aquella época que yo francamente recuerdo casi más que el Mundial de Rusia, en fin, la verdad. Y siempre nos hemos preguntado cuál fue el gran partido de Perú en aquella época, ¿no? Y es verdad que una cosa es jugar el Mundial, otra cosa es jugar eliminatorias, pero yo el partido que más disfruté y he vuelto a ver muchas veces es el partido del Parque de los Príncipes. Y tuve la oportunidad además de volver a ver por enésima vez el partido
relatado por los periodistas franceses. En el segundo tiempo se empezaron a volver locos con las jugadas tuyas, de Cueto, en fin, bueno, de Oblitas, que metió el gol, le habían anulado un gol de manera, hasta ahora creo que nadie entiende por qué le anularon ese gol. Y yo creo, no todos están de acuerdo, pero yo creo que ese fue el gran partido de Perú en el que tal vez jugaron un poco más relajados, porque fue un partido duro, porque se pegaron también, o sea, fue duro. Los franceses creo que se vieron sorprendidos, y los franceses estaban con todos, no había ahí un equipo B, no, estaban con todos, y fue el mismo equipo que luego quedó entre los 4 primeros del Mundial. Ese fue uno de los partidos más brillantes de la selección, ¿crees tú, Julio César? Sí, porque nos enfrentamos en ese momento a una de las mejores selecciones de Europa, con una generación brillante también, y jugadores muy destacados en sus países y en el continente europeo. Fuimos futbolísticamente muy superiores. Cuando tuvimos que jugar, jugamos. Cuando tuvimos que meter pierna fuerte, metimos pierna fuerte. Sí. Cuando tuvimos que aguantar golpe, aguantamos golpe. Y fuimos propositivos como casi siempre, pero siempre los resultados adquieren más valor cuando la categoría del adversario es superior. Eso es lógico, pero yo recuerdo en nuestra época, nosotros no conocíamos cómo jugaba el adversario. Nosotros en el Mundial del 82 hemos conocido a Camerún cuando cantábamos el himno nacional. Claro. No había el análisis acucioso de contra quién ibas a jugar, cuáles son las fortalezas, las debilidades, o sea, no había nada de esa. Pero eso es una gran desventaja, Julio César, porque ya selecciones, mira, la selección de Menotti que empieza a arrancar el 7-5, Menotti se fue de gira y empezó a estudiar a todos sus posibles rivales para el 7-8. Imagínate, y nosotros salimos a jugar con Menda, bueno, que vayan saliendo los toros, decíamos. O sea, los conocimos al momento de jugar. Y mira, observen la información, qué importante es. Hoy hay muchísima información, como debe ser. Sabes cuáles son las cualidades de tu adversario, cuáles son fortalezas, debilidades, por dónde tienes que atacar en función de debilidades, contrarrestar sus fortalezas en las 2 fases que son históricas en todos los tiempos. Atacar y defender. Defender y atacar, como quieras, en el orden que quieras. Entonces yo no entiendo que hoy se dice que el fútbol es más difícil. O sea, si toda la información está hoy, la metodología es la que ha debido ser siempre. ¿Cómo va a ser más difícil si hoy todos trabajamos conceptos? Y antes era instintivo. El instinto es muy diferente a lo conceptual y lo podría desarrollar, pero necesitaría 30 minutos. Claro. Y entonces, lo conceptual siempre lo que te permite equivocarte menos, y nosotros nos equivocábamos menos sin tener lo conceptual. Qué contrasentido, ¿no? Bueno, era una generación privilegiada con mucho talento en cada una de las líneas. Julio César, esa generación del 81, en fin, 82, luego en el Mundial, te permitió, pues, como decía Manuel, liderar un equipo que luego te colocó, según la revista El Gráfico, como el tercer mejor jugador de América del año 81, detrás de 2 chicos más o menos conocidos, que eran Maradona y Zico, ¿no? Y eso te permitió luego ir al Cagliari. Ahora que muchos jugadores peruanos juegan fuera, yo creo que no se... Es una impresión, quiero que me lo confirmes, que no se pone en la dimensión real que significaba que un jugador peruano fuera a una Serie A, ¿no? un campeonato como el italiano, en el que, por cierto, fuiste elegido en el 83 como mejor jugador extranjero. ¿Tú crees que ahora parece casi normal que un jugador peruano se vaya a México, a Italia, qué sé yo? Pero ¿tú crees que fuiste, que se te dio la importancia de vida cuando llegaste a Italia, desde el Perú, me refiero? Sí, claro. Claro, la forma como me recibieron en Cagliari, el proyecto que se tenía conmigo. Después de ese reconocimiento del mejor extranjero, cometí el error más grande de mi vida, de no aceptar una decisión del técnico por un tema de productividad. Y eso yo lo he escrito y lo he repetido, que fue el error más grande de mi vida. Si ya me quería Juventus, Roma, Inter, Milan, todos los grandes, ese error me cerró las puertas y así lo consigné en ese tiempo, de que obviamente no debí tomar la decisión que todos ya conocen. Pedí la disculpa del caso porque así fue, pedí la disculpa del caso al técnico, a los compañeros,
Después se resolvió y cuando el técnico decidió no hacerme jugar, esperé mi momento para demostrarle con producción de que tenía que respetar lo que había alcanzado. Entonces es una lucha muy desigual, pero para que no se me vaya la idea, el partido de Francia fue bueno, pero el de Colombia, aquí. Ese partido no tiene comparación. Es verdad, porque debió terminar 8-0, 9-0. Sí. Fue un baile excepcional. O sea, no había cómo pararnos. Las posibilidades de gol fueron innumerables. Generamos una expulsión. Fue un partido. Ahora, no había cómo controlarnos. Ese partido, yo me quedo con ese partido. Sácanos una duda, Julio César. Ese penal que tú ejecutaste y la pelota pega en el palo para que entre, ¿eso es a propósito o casi se te va? No, a propósito no, pero era lo que yo entrenaba. No tenía por qué cambiar lo que entrenaba. O sea, era una pelota cruzada para el ángulo, claro, arrastrón. Tú muestras un lado y giras todo el pie y la pones abajo. Y Sape sabía que iba a ir ahí. Y la pelota entró porque fue donde tenía que ir. Para eso uno está entrenado. Y la duda es la que te lleva muchas veces a cometer el error. Uno puede equivocarse, pero intentando hacer lo que debes hacer, no lo que crees que debes hacer. Y esas son las dudas conceptuales entre el instinto y lo conceptual. O sea, la velocidad del balón históricamente ha sido, es y será más rápida que la velocidad del hombre. Entonces, el penal es un disparo de precisión. Eso es el penal. Nada más. Entonces, como hubiera querido tener esa información que hoy transmito, me hubiera divertido más, creo, y me hubieran golpeado menos. Julio César, al principio has señalado pues la gran ventaja que tienen los jugadores de la selección de hacernos felices y eso, ¿no? Y en una entrevista señalaste que esta selección está generando felicidad a un país que sufre por otras razones. Mi pregunta es la siguiente, y mira, te lo dice alguien como yo, que me gusta mucho el fútbol, o Manuel también, que le gusta mucho el fútbol, pero es peligroso, preocupante para una sociedad cuando el fútbol, o la ilusión del fútbol, o la selección, es lo mejor que nos puede pasar. No es preocupante, es una opción. Es una opción de vida, pero es un tema de entretenimiento emocional. Pero me refiero a que el resto de noticias que tenemos de nuestro país no son felices, ¿no? Es un momento complicado, a eso me refería, ¿no? Sí, pero es una responsabilidad que no nos corresponde. Quienes nos gobiernan son los responsables de hacer respetar lo que tienen ellos como constitución para darle a cada peruano la posibilidad de alcanzar sus sueños a través de igualdad de oportunidades. No hablo de igualdad de condiciones, oportunidades. Esa es una responsabilidad del Estado. Y para eso, como premisa en una interpretación social, hay que tener una mejor educación, porque es fundamental la educación, y tratar de constituirse un buen ser humano a través de los valores. Y hay demasiadas situaciones disfuncionales que nos lleva a una realidad de estadística de que son 25% de nuestra sociedad es formal, 25% y 75% informal. Ese es un mensaje social que data de 50 años. Sí. Entonces, algo se tiene que hacer para disminuir esas brechas, generar oportunidad de trabajo a través de la preparación de la gente y no hacerle mentir que va a resolver las cosas por el que debe hacer las cosas, en el sentido de que tienes que luchar tú a través de tus capacidades, alcanzar tus sueños o tus metas. Yo no puedo alcanzarlas por ti. Entonces hay un sentido común que no se aplica y eso es definitivamente educación. Se juega mucho con la necesidad de las personas y ese es nuestro talón de Aquiles históricamente hablando, no es de ahora. Ahora está peor que nunca, pero es un tema histórico, ¿no? Ahora, a propósito de lo que tú comentaste con Colombia, que fue para ti el partido de pronto de Perú se lució más porque efectivamente el volumen ofensivo de ese día fue enorme. Te quería hacer la siguiente pregunta. Colombia en ese momento era un equipo competitivo, estaba dirigido por Bilardo además, que paradójicamente 4 años después agarra a Argentina. Pero hay un tema, después del 82 al 85 llegamos ya con los últimos esfuerzos de una generación espontánea notable. Y digo espontánea porque a diferencia de otros países,
no es que habían salido de grandes clubes desde las divisiones inferiores, ¿no? Y que había todo un proceso y proyecto. No, no existía eso. Eran gente que jugaba muy bien y punto. Tú mismo, Julio César, desde las pistas de Barrios Altos, fuiste cultivando tu habilidad. Y ya que Sporting Cristal la capitalizó, es otra historia. Entonces, a lo que voy. Después del 85, lo que vino fue ya la sequía absoluta. Es más, tú eres un poco víctima de una situación donde no existía una seriedad para con la selección, y te quiero llevar al 90. Tú no jugaste todos los partidos de esa eliminatoria. Tuvimos un técnico que tenía nombre como futbolista, pero no tenía pergaminos como técnico. Y nos fue muy, pero muy mal, porque ni siquiera le ganamos a Bolivia acá en Lima. ¿Qué cosa ocurrió desde tu experiencia en esa época, año 89? Que es una época triste para nosotros. Sí, yo creo que es la peor, ¿no? Sí. 0 puntos en el proceso es la peor sin ninguna duda, y no es sino la consecuencia de lo que no se debe hacer, trabajar. Si tú no trabajas, si tú no planificas, obviamente no organizas, y si no organizas, ¿qué desarrollas? ¿No? Entonces, los pasos empresariales son simples y han estado allí, pero si eliges técnico por amistad y no sabes que los técnicos tienen que tener las cualidades en su personalidad para transmitir confianza, transmitir el concepto, y a través de valores darle a cada uno la herramienta que necesita para hacerlo productivo. Esa es la responsabilidad del técnico. Esto no es de favor ni de cara bonita, ni mucho menos. Pero tus compañeros, ¿qué opinaban de Pepe? Pero, a ver, yo no voy a mencionar nombres, pero recuerdo a mis compañeros, algunos que le llaman, cuando llamaban al asistente, o estafa, y le decían, ven un ratito. Estafa. O sea, sí, pues eso es grave, y hay jugadores que seguramente lo podrían reiterar en su momento, pero fue la selección de todos esos 11 años en que me conservé en este nivel, de la que menos trabajó. O sea, mejor dicho, menos trabajó, no trabajó. No trabajó. Ahora, Julio César, lo que está ocurriendo, y tomando como base la pregunta de Manuel y tu respuesta, por supuesto, lo que está ocurriendo en estas dos campañas, digamos, de Rusia y de Qatar, podría tener un resultado futuro igual, es decir, hay recambio para nuestra selección, y lo digo porque la selección es como una isla, ¿no? O como un oasis, porque nuestros equipos tienen, a ver, voy a tratar de decirlo de lo más amable, pero la campaña de nuestros equipos en torneos internacionales son campañas lamentables, ¿no es cierto? Le está pasando a Alianza, Cristal, pero porque están en Copa Libertadores, pero digamos, no hay equipos que saquen la cara por nuestro país. Eso nos podría condenar a una nueva generación con muchos problemas desde el punto de vista de la selección. Vamos a tener, por lo que observo, vamos a tener muchos problemas de recambio. Vamos a tener problemas de recambio generacional. Los equipos, ustedes observan, dentro de lo que particularmente he tratado siempre de ser muy acucioso, muy detallista en todo lo que intento hacer. Entonces veo los partidos de Copa y los jugadores a ese nivel siguen pretendiendo que las faltas se las cobre porque ellos los determinan. Claro. Entonces, esos segundos de ventaja no pasa una vez, sino pasa 3, pasa 4, pasa 5. Y esas 5 veces que acontece es posibilidad para el adversario que de repente no es mejor que tú, que no conecta mejor que tú, que no juega mejor que tú, pero le está dando posibilidad de que te castigue. Eso forma parte de un hábito de lo que significa ser profesional y respetar la decisión del árbitro y no condicionarla a que te dé lo que tú quieres. Otro tema en el que hay que trabajar. Entonces, hay demasiado por hacer, demasiado, y aquí somos alcahuete de lo que no debe ser. Entonces, es otro problema. Estamos llenos de problemas. Baldor, si existiera, ya se hubiera muerto 2 veces. Una pregunta que forma parte de una de mis tantas curiosidades con el fútbol peruano. Brasil. ¿Por qué Brasil para nosotros históricamente es tan complicado? Y te hago la pregunta a ti porque en un partido amistoso, preparatorio para las clasificatorias del 85, en Porto Alegre le ganamos a Brasil con un gol tuyo, ¿ya?
Y tenía un equipazo, por cierto, ¿no? El mismo equipo que va al 86, Zico y toda esta gente, ¿no? Careca, en fin. Junior, debió ser eso. O sea, ¿qué ocurre con las selecciones peruanas? Porque, ojo, selecciones como Paraguay, como Uruguay, cuesta Brasil, pero hay una resistencia, ¿no? En cambio, nosotros últimamente nos canastean, pero de una manera bastante asombrosa. ¿Qué cosa falta con Brasil? ¿Cuál es el complejo que tenemos con ellos? ¿O es que sencillamente son mejores? A ver, ahí hay que decir las cosas como corresponde, ¿no? Brasil es pentacampeón mundial. Brasil tiene un universo de jugadores 5 veces o 6 superior al nuestro. Brasil no necesita de concepto porque parece que nacieran con ellos. Brasil no depende de un jugador, sino todos toman decisiones diferentes para conectarse y superar lo que el adversario te plantee. Brasil te puede dar el lujo de ir a una fiesta una noche anterior y jugar al día siguiente muy bien porque tienes el talento para ello. Entonces, Brasil es Brasil. Y una de las únicas formas para ganarle a Brasil, de las únicas, y yo lo he vivido, y me puedo preciar de que lo he vivido en el campo, es no dejándolo jugar y al contraataque. No interesa si llegas al arco de Brasil. Tienes que mantener el cero que uno vas a tener. Y así le ganamos en algún momento a Brasil en la época de Ricardo, en un cabezazo, cuando te dedicaste a defender todo el partido y tu arquero fue figura. Entonces ahí está coincidiendo lo que ha sucedido en estos tiempos, ha sucedido antes y sucederá siempre. Porque Brasil, nos guste o no nos guste, querramos o no aceptarlo, es la mejor selección. Pero fíjate, hay cuando están todos afinados. Como a Francia, que le hemos ganado, a Argentina siempre le hacemos la pelea, pero con Brasil, ¿no? Ahí hay un bueno, tema, con Brasil, ¿no? Hemos empatado el 89, que estábamos muy América. mal preparados. En América, muy sí. mal. Sí, todos atrás. Sí, lógico. Carranza Carranza estaba de back central, creo. Ahí. Bueno, a Franco le dije, no me vas a ver casi nunca que era el enlace porque voy a ser parte de la defensa de los 9 y llegaré unita, y así fue y empatamos. Y lo que conversamos como jugadores, todo sucedió en el campo. No lo dejamos jugar, tampoco jugamos. Bueno, Julio César, cuando hacemos este tipo de entrevistas, Manuel y yo, siempre tenemos la sensación que podríamos quedarnos 3 horas, ¿no? Y robarte todavía más tiempo, pero desafortunadamente nos hemos quedado sin tiempo y queremos agradecerte mucho. Además de lo interesante, tus conceptos, para Manuel y para mí también es un honor poderte entrevistar. Así que muchísimas gracias, Julio César, por haber estado con nosotros en UPC TV. Nos encantaría tenerte cuando clasifiquemos ya oficialmente. Ahí está. Gracias a ustedes por la oportunidad, por permitirme retroalimentarme a través de lo que es mi pasión del fútbol, pero no despedirme sin antes decirle que es importante que uno sea jugador calificado o destacado. Es muy importante. Técnico igual, calificado o destacado. Pero es más importante y es mejor ser un buen ser humano, que es lo que tanto se descuida en nuestro país. Hay que priorizar el lado humano primero, tiene que ver con la persona, y después incorporarle la parte deportiva llamado concepto integral, que a los dirigentes les ha importado un carajo durante 50 años. Así que la tarea recién empieza y hay demasiado por hacer, pero a partir de un buen ser humano. Eso hay que subrayarlo porque se necesita. Y lo firmamos también, sin duda. Muchas gracias, Julio César. Muchas gracias, Julio César. A ustedes, un abrazo. Hasta luego, gracias. Bien, Manuel, un lujazo tener a Julio César Uribe, porque además no solamente ha sido uno de nuestros grandes jugadores de la historia del fútbol peruano, no solamente de esta época, yo creo que de la historia del fútbol peruano, sino también una persona que reflexiona sobre la importancia del fútbol y la importancia de trabajar bien dentro del fútbol, no solamente en lo deportivo, ¿no? Sí, él vincula mucho el desarrollo humano, personal, que es central en cualquier actividad. Sin duda. Pero en el fútbol, digamos, podemos encontrar un poco de vacíos en cuanto a la formación, ¿no? A la formación personal, que está vinculada a la disciplina, al orden, al profesionalismo. Sí. Él mismo mencionaba, ¿no? Cuando estaba en el Cagliari, tuvo una actitud que de pronto fue un poco conflictiva para él mismo, ¿no? De pronto confrontar con el técnico, cuando el técnico ya toma una decisión. Los técnicos deciden cosas en base a lo que creen ellos que va a beneficiar un equipo. En ese momento, pensando en el beneficio individual de sus jugadores, ¿no? Así es. Claro, ese tipo de cosas de pensamiento creo que es importante que los comparta. En la medida pero que como... déjame cerrar la idea, por favor, es importante, porque acá en nuestra selección ha habido muchos casos
en esta incluso, Sí, de claro. jugadores que en cierto momento no han sido lo suficientemente responsables y ahora han recapacitado. Es verdad, y eso se nota en la cancha. O sea, el orden fuera de la cancha se nota claramente dentro de la cancha, y eso obviamente no solamente para su beneficio, sino para el beneficio de toda la selección. Pero claro, el problema de entrevistar a personas como Julio César Uribe es que podríamos, como lo decía yo en la entrevista, podríamos estar mucho tiempo hablando de él, sobre él, con él, de casos, de lo que nos espera y de los problemas que sufre nuestro fútbol actualmente, ¿no? Pero en fin, yo creo que hemos podido tener una charla muy amena y muy interesante con Julio César Uribe. Así es, Martín. Así que bueno, esperamos tenerlo para una próxima oportunidad, ¿no? Cuando Perú oficialmente digan que ya está clasificado. Efectivamente, ¿no? Y en fin. Pero bueno, Manuel, también en esta edición de Contracara... No me digas en fin, porque me pones nervioso, viejo. No te pongas nervioso, viejo. Que tenemos que ganar, ¿eh? Vamos a ganar. Ya, está bien. Está bien. Para que no estés nervioso. Pero Manuel, vamos a hablar de otra cosa que no tiene que ver con fútbol y tiene que ver con el tema que nuestro colega Francesco Tucci presenta en Así va el mundo. Así es, Martín. Esta flexibilización en la postura de Estados Unidos con relación a Venezuela no ha terciado, no Maduro, No. Y tampoco es una iniciativa de Biden. Es una iniciativa más bien del lado opositor a Maduro, que es el de Guaidó, que le ha solicitado al gobierno estadounidense bajar un poquito los decibeles para propiciar supuestamente un diálogo a un corto plazo. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre, pero cuando se trata de promesas o de diálogo con Maduro, los antecedentes no son realmente los mejores, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Martín. Así que bueno, vamos ya con Así va el mundo. Estados Unidos está llevando a cabo una serie de medidas a petición del gobierno interino venezolano y la plataforma unitaria de los partidos de la oposición, dialogando con el régimen venezolano para apoyar su decisión de volver a la mesa de negociaciones en Ciudad de México. Quiero dejar muy claro que Estados Unidos está haciendo esto en respuesta a las acciones que se están llevando a cabo en las conversaciones que están teniendo lugar entre el régimen y el gobierno interino de la plataforma unitaria. No es algo en lo que Estados Unidos haya participado. Ha sido una conversación suya y han venido a pedirnos que tomemos estas acciones. Lo ha declarado martes 17 de mayo un alto funcionario estadounidense que quiso mantener el anonimato, entrevistado por el diario español El País. En práctica, la administración de Joe Biden decidió el alivio de las sanciones impuestas contra el régimen de Nicolás Maduro, accediendo al pedido de la misma oposición venezolana, para impulsar el negociado entre las partes, que se había estancado desde hace meses, y avanzar en un proceso realista y factible de democratización del país. La suavización de las sanciones es más simbólica que real. Por ejemplo, el retiro del sobrino de Maduro, Carlos Eric Malpica Flores, de la lista negra del Departamento del Tesoro, pero constituye un antecedente muy importante. Además, Washington permitirá a la petrolera norteamericana Chevron de negociar una licencia con PDVSA, la petrolera estatal venezolana, pero con la negativa a perforar y exportar petróleo de Caracas. En práctica, según la palabra del alto funcionario estadounidense, se autoriza a Chevron a negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela. Y en base a las declaraciones de esta fuente interna a la administración estadounidense, serían posibles ulteriores pasos en adelante para levantar las sanciones si evoluciona favorablemente el diálogo entre oficialismo y oposición. Esta decisión de Biden ralentiza y en futuro podría también revertir la campaña de máxima presión que había adoptado el inquilino anterior de la Casa Blanca, Donald Trump, para tratar de forzar a Maduro a salir del poder a través de sanciones muy duras.
Cabe recordar que Estados Unidos y Venezuela se han acercado desde el comienzo de la guerra en Ucrania, que ha causado el alza de los precios de los hidrocarburos. De hecho, el petróleo venezolano, sancionado por Estados Unidos, hoy en día tiene un mayor valor estratégico. A pesar de esta evolución en el mercado energético, relacionada con las sanciones a Rusia por la guerra en Ucrania, el funcionario norteamericano ha afirmado que seguiremos actuando con firmeza en defensa de los derechos humanos de los venezolanos. Y tomaremos nota de los informes generalizados sobre ejecuciones extrajudiciales y opresión de la sociedad civil y los activistas políticos, entre otros abusos. Esta abertura de Washington hacia Caracas se suma a otra muy relevante: la decisión de revertir las sanciones más duras impuestas por Trump a Cuba. Estas decisiones están relacionadas con el anuncio del presidente mexicano López Obrador de no participar a la celebración de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles el próximo mes de junio, sino serán invitados también Cuba, Venezuela y Nicaragua. Según el alto funcionario entrevistado por el diario El País, no existiría ninguna relación directa. Además, Estados Unidos hasta ahora no ha invitado a la cumbre los tres países mencionados. En conclusión, lo que queda claro es cómo, en base a la coyuntura internacional, se han generado cambios en la postura norteamericana, sobre todo hacia Venezuela, que podrían favorecer negociaciones y el levantamiento de varias sanciones. Así va el mundo. Hasta la próxima. Bien, retornamos con el programa. Martín, fíjate, estoy de acuerdo contigo, lo dije hace un rato. ¿Confiar en Maduro? ¿Confiar en que Maduro va a tener un comportamiento honesto en un posible diálogo? No sé. Genera muchas dudas eso, ¿no? Es que hay antecedentes, pues hay antecedentes de intentos de diálogo que Maduro pues decide levantar o en fin, neutralizar, ¿no? O petardear o dinamitar, como tú quieras, pero el hecho es que es muy difícil, ¿no? Porque por un lado se sienta con la oposición y por el otro los presiona, los detiene. Entonces es muy complicado esta situación. Yo no sé si la participación o la flexibilización de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela logren de alguna manera ablandar una posición siempre muy radical y muy dura por parte de Nicolás Maduro. Vamos a ver, ojalá, el diálogo es siempre importante, en fin, ojalá esta vez sea diferente. Veremos. Bueno, Martín, nos encontraremos la próxima semana, pues. Nos encontraremos la próxima semana con más temas. Obviamente seguiremos de cerca lo que está ocurriendo con la selección, ¿no? Y bueno, esperando que todo vaya bien, colocándose, esperando el primer partido contra Nueva Zelanda, que es el primer partido que tenemos de entrenamiento, de prueba, de en fin, amistoso. Contra una selección como Nueva Zelanda que también lo va a tomar en serio porque tiene que jugar el repechaje contra Costa Rica para optar también para un lugar en la Copa del Mundo, ¿no? Así que, en fin. El partido es 5 de junio, ¿no? Sí. 5 de junio y, bueno, tiene que dar rodaje al equipo, pues. Sí, sin duda alguna. Y ojalá, yo creo que vamos a llegar bien, así que vamos a seguir de cerca, por supuesto, eso. Y la Padula está bien, ¿ah? Sí, ha metido gol, ¿no? Y está en buen momento. Vamos a ver, pues, entonces. Con calma nomás, con calma. Pues bien, con esto acabamos ya la edición de esta semana de Contracara, Manuel, y nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, chao.